Bien, amigos, como les comentaba, ahora tenemos una entrevista con el fiscal Álvaro Ruch. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, gracias por la invitación. Veíamos en la portada de hoy este anuncio del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que anuncia una reforma de la Fiscalía. Y él siempre ha sido bastante crítico respecto a estos equipos especiales, ¿no? Denominados equipos especiales, entre ellos el equipo Lavajato. Me pareciera que es el que más sobresale. ¿Usted considera que finalmente Tomás Gálvez va a tomar la decisión de retirar de este equipo a los dos fiscales, Rafael Vela y José Domingo Pérez? Digamos que el doctor Tomás Gálvez ha sido bastante crítico con ellos. Sí, efectivamente, se requiere urgentemente que haya una transformación en la forma en la que ha venido actuando el Ministerio Público, sobre todo pues representado por el fiscal de la Nación. Esto es un aviso de que aparentemente se pretende dar esa transformación. Sin embargo, discrepo desde la postura que viene dando el fiscal Tomás Saladino de la forma en la que pretende eliminar a estos equipos especiales, o por lo menos que ya no estén vigentes. ¿De qué forma? Él está pretendiendo de que la Junta de Fiscales Supremos den en una votación si efectivamente admiten o no esta eliminación de estos equipos especiales. Sin embargo, el modo de la creación no ha sido de esa forma. La creación de estos equipos especiales se da a través y en representación, de acuerdo a su facultad, del propio fiscal de la Nación. En esa misma medida, considero que Tomás Saladino Gálvez debería de eliminar estos equipos especiales, tanto más que existen ya fiscalías especializadas, es decir, sobreabundarían equipos en el que se puede hacer una investigación correcta, objetiva y bajo los parámetros legales. Acá hay un punto bastante importante y que la sociedad debe de comprender. ¿Por qué se crean estos equipos especiales? Y desde mi óptica vulnerarían derechos fundamentales. La Constitución política establece de que un principio rector es el juez o fiscal natural, es decir, esto debe de ingresar por mesa de partes y de forma aleatoria debe caer a cada despacho fiscal. Sin embargo, lo que se ha evidenciado de que existiría ciertos intereses en la creación de estos equipos especiales y fiscales predeterminados y fiscales ideologizados han venido asumiendo estos equipos especiales, lo cual pues es contradictorio a un juez natural, a un fiscal natural. Por ende estaría afectando los derechos constitucionales, tanto más que, como se ha advertido, Domingo Pérez tiene una tendencia política en el que al parecer pues tiene ciertos rasgos negativos o ciertos conflictos con el fujimorismo, por ejemplo, y eso se advertiría de que no tendría un principio de objetividad e imparcialidad, y así pues otros ejemplos más que se tendría. Claro, entonces usted considera que José Domingo Pérez y bueno, Rafael Vela son parte de estos fiscales ideologizados. Las evidencias van hacia ese sentido, pues en la audiencia ante el Tribunal Constitucional se ha notado de que José Domingo Pérez trae a colación un aspecto del pasado, es decir, la salita del zinc, cosa que no estaba en debate, y eso es una clara muestra de que los intereses son políticos al respecto, más allá de la justicia, y una democracia sin justicia, si no politizada, simplemente pues la justicia es ciega. Claro, entonces este fiscal, José Domingo Pérez, ¿cree usted que debería ser el primero en ser removido del equipo? Considero que todos los equipos especiales deben de desaparecer definitivamente del Ministerio Público, porque se tiene fiscalías especializadas, se tiene fiscalía de corrupción de funcionario, crimen organizado, lavado de activos, extinción de dominio, entre otras. ¿Para qué entonces se tiene estos equipos y si se va a crear otros equipos especiales bajo el supuesto caso de que son casos complejos? Lo correcto es que se debe repotenciar más bien los equipos provinciales para que de esa forma no se vulnere derechos fundamentales y que caiga quien tenga que caerle las investigaciones, y así se da una investigación transparente y objetiva, cosa que no se está notando en estos equipos especiales. Y entiendo que esa es una potestad del propio fiscal, no tiene que recurrir a la Junta de Fiscales. No hay necesidad, porque eso es de acuerdo a la estructura funcional. El fiscal de la Nación es quien tiene que tomar una decisión autónoma para la eliminación o no de estos equipos especiales, debido a que los antecedentes para la creación de estos no han sido debatidos a través de la Junta de Fiscales Supremos. Lo que más bien quizá trata de hacer y de justificar su accionar es que se someta a voto. ¿Qué pasa si la Junta de Fiscales Supremos dice que no, que permanezcan los equipos especiales? Lo que él va a salir a decir, bueno, yo he hecho el intento, yo he tratado de que no existan estos equipos especiales, pero la Junta de Fiscales Supremos ha tomado la decisión. Entonces, al parecer tiene esa perspectiva. Esperemos que no sea ese trasfondo de Tomás Saladino,
sino lo correcto es que de forma inmediata debe tomar esa decisión. Él tiene un amparo de que supuestamente tendría el inicio del juicio oral de Susana Villarán, pero este juicio, de acuerdo a la cantidad de testigos, de acuerdo a la cantidad de documentos, no está pronosticado en un término de 4 años como mínimo, es decir, esto puede sobrepasar ello. Entonces, cualquier fiscal puede ingresar, puede prepararse muy bien, porque existen muy buenos fiscales provinciales para que puedan tomar ese caso. Ahí se suma de que solamente se debate lo que está en el expediente, ya no se debate otros temas. Es decir, lo que ha sido admitido en etapa intermedia va a ser debatido en juicio oral y cualquier fiscal lo puede tomar, porque existen muy buenos fiscales. Claro. Doctor, si bien por ahí usted cree que si se somete a votación en la Junta de Fiscales Supremos la decisión de eliminar o no a los equipos especiales, de no darse eso, o sea, digamos que permanezcan los equipos especiales, ¿es potestad del fiscal de la Nación cambiar a, por ejemplo, José Domingo Pérez, ya no quiero que trabajes acá y te mando a otro lado? Claro, es potestad de ellos porque finalmente son cargos funcionales. Quien lo asume, al ser un cargo de confianza, digámoslo así, porque José Domingo Pérez no pertenece al lavado de activos, ojo. José Domingo Pérez, su plaza originaria, es una fiscalía especializada en corrupción de funcionarios, lo que nos evidencia de que cualquier fiscal, de acuerdo a al trabajo que ha venido realizando y a la objetividad que pueda tener, es quien debe de definir eso. En tal sentido, siendo el propio fiscal Tomás Saladino quien debe tomar esa decisión. Pero usted mencionaba que los equipos especiales estaban algunos ideologizados, algunos fiscales también. ¿Cómo es que se llega a este nivel de politización en el Ministerio Público? Y es algo que ha repetido Tomás Gálvez antes de ser repuesto y ya durante su ejercicio. Se ha notado, se ha evidenciado y se ha clarificado a través del propio posicionar de estos fiscales que tienen ciertas tendencias a perseguir a rivales políticos de la forma más drástica, pero contra aquellos quienes tienen esa misma ideología que estos fiscales no los han perseguido de la misma forma, cuando la Constitución Política y el Código Procesal Penal habla de un principio rector que es el principio de igualdad. ¿Y qué entendemos por esto? Por ejemplo, a Gustavo Gorriti no lo han venido allanando, no lo han venido haciendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones, tampoco lo han aperturado investigación por el caso de la llamada a Pablo Sánchez Velarde. Entonces, ¿por qué a este señor no se le aplica el mismo criterio normativo como sí se le ha venido aplicando a presidentes de la República, a congresistas, a ministros, entre otros? Si las más altas investiduras funcionales están siendo limitados sus derechos, ¿por qué a este señor no lo hacen? Entonces, como se ha notado, es que al parecer él sería quien estaría manejando pues los hilos del Ministerio Público. La protección que tendría es por Pablo Sánchez Velarde, debido a que éste le entregó todos los audios a Gustavo Gorriti. El mismo accionar también ha tenido Zoraida Ábalos. Y bueno, pues con Delia Espinosa también de la misma forma, tanto más que Delia Espinosa ha sido la fiscal quien ha archivado de forma irregular el caso de Pablo Sánchez Velarde por la llamada irregular. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto de forma objetiva? Toda vez de que estos señores no persiguen de la misma forma para aquellos que tienen esa misma ideología. Claro, recordemos a nuestros televidentes y seguidores que el doctor Ruruch fue el fiscal que encabezó esta acción fiscal en oficinas de IDL hace ya algunos años, y que finalmente esta se frustró luego de una llamada del señor Gustavo Gorriti, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Digamos que usted ha vivido en carne propia esta politización de la que mencionaba. Por supuesto, soy un testigo directo de cómo se ha venido manejando estas investigaciones con relación sobre todo y la mala información que viene dando la prensa y la protección que tienen pues puestos fiscales supremos. Y nosotros reiteramos desde acá, todos los fiscales supremos deben ser removidos y para que exista una verdadera transformación en el Ministerio Público. Ha habido una confusión respecto a esa diligencia que usted encabezó, ¿no? Y se informaba que se trataba de un allanamiento a algún sector, ¿no? ¿De qué se trataba la diligencia, doctor? A ver, lo que sucede es que este sector mediático, este sector jurídico, cuando nosotros realizamos la diligencia ese 10 de julio del año 2018, salió de forma uniforme y de forma sistemática a decir que se trataba de una diligencia de allanamiento. Pero en realidad, de acuerdo a la disposición 1 y la disposición 2, como se tiene en la carpeta fiscal, por eso es que yo he retado a la fiscal de la Nación,
suspendida Delia Espinosa, que saque a la luz la carpeta fiscal donde van a evidenciar que se advierte una diligencia de exhibición voluntaria. ¿La diferencia cuál es? Jurídicamente, la diligencia de exhibición voluntaria es el fiscal puede constituirse a cualquier lugar donde se tenga objetos del delito o vinculados a este y requerir al tenedor que exhiba de forma voluntaria. Mientras que el allanamiento con descerraje viene a ser la institución jurídica en el que tú requieres como fiscal al juez de investigación preparatoria para que éste, mediante una orden judicial, te autorice el descerraje y el acceso a un recinto cerrado. En nuestro caso, por ejemplo, cuando nos constituimos, pedimos la autorización a Glace Tuesta porque se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria y era la persona quien nos atendió. Él nos permitió el acceso a las instalaciones de IDL. Es decir, con eso queda descartado esta retórica de este sector que ha venido pues malinformando y manipulando a la sociedad como hasta ahora. Tratan de sistematizar una información a conveniencia de ellos, desvirtuando y cambiando la realidad de los hechos. Y de forma objetiva se tiene el video de la diligencia del 10 de julio del año 2018. Claro, y pese a esas evidencias y esas pruebas que usted menciona, ¿cómo se explica que se haya archivado el caso de Pablo Sánchez? Protección. Se definiría con esa frase, protección para Pablo Sánchez Velarde, y al parecer este habría sido para que Delia Espinosa sea elegida como fiscal de la Nación. Es decir, han hecho un intercambio en el que el beneficiado sería Pablo Sánchez Velarde con el archivo de su carpeta, y por otro lado sería la beneficiada Delia Espinosa con la asunción del cargo como fiscal de la Nación. Claro. Entonces ahí existiría un presunto delito de cohecho, cosa que tampoco se viene investigando a la fecha. Claro, es verdad. Siempre se ha hablado del tema de la necesaria reforma en nuestro sistema de justicia, y parece que desde el interior del Ministerio Público ahora se ve un poquito más cercana, ¿no?, con el ingreso de Tomás Gálvez. ¿Usted considera que este sector que según señala usted, ha influenciado políticamente dentro del Ministerio Público, está empezando a sentir el golpe de la entrada de Tomás Gálvez al Ministerio Público? Mire, IDL ha tenido el descaro de presentar un documento señalando de quiénes deberían ser el fiscal de la Nación y quiénes no deberían ser elegidos. ¿Quién es IDL para que presente? Eso es una clara muestra de la desesperación que tienen de que estarían perdiendo este estatus, este poder que tenían en el Ministerio Público, porque recuerda, el Ministerio Público es la piedra angular en este sistema procesal penal, porque es el que realiza las investigaciones, es el que requiere que se restrinjan derechos fundamentales, es el que si decide acusa o si decide archiva. Es decir, si no existe el Ministerio Público, el Poder Judicial no podría realizar ninguna acción jurídica. Por eso es que el Ministerio Público lo han visto como un instrumento de persecución, porque es a través de esto. Recuerda que hacen allanamientos, recuerda que hacen detenciones. Muchas veces estas detenciones y estos allanamientos se han dado con material o información de supuestos aspirantes a colaborador eficaz, que luego de eso no han sido admitidos su colaboración eficaz. ¿Te das cuenta? Si es que no han sido admitidos su colaboración eficaz, ¿cómo es que vienen utilizando esa información para restricción de derechos? Y eso es grave. Claro. Lamentablemente la sociedad no conoce de cómo se ha venido manejando estos equipos especiales y en cierta medida también los fiscales supremos y la Fiscalía de la Nación. Es por eso que se requiere urgente esta transformación del sistema de justicia. Y doctor, y esta transformación, y con esto nos vamos a la pausa, esta transformación que usted menciona, ¿va a ser fácil? No. ¿Por qué? Porque se encuentra enraizada, se encuentra incrustada la corrupción desde muchas esferas y sobre todo desde la incursión de las ONGs y este sector caviar que ha venido manejando, han tomado potestad, han tomado el poder tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Es decir, van a buscar de todas formas de que no se dé esta transformación del sistema jurídico. Ojo, que el máximo representante de la Fiscalía, que viene a ser el fiscal de la Nación, debe ser una persona intachable, ecuánime. Sobre todo, debe ser intachable ética y moralmente, primer punto, que no tenga cuestionamientos. Eso va a ser la mejor forma de transparentar, debido a que lo van a sacar periodicazos, eso tengo por seguro. Claro. Van a sacar periodicazos, van a manejar la información a través de este sector mediático vinculado a Odebrecht y vinculado a el caso Club de la Construcción y los Graña y Montero. Recuerda eso, los Graña y Montero, quienes manejan el grupo de comercio, entre otros, vienen sistematizando la información. Ellos no se recuerdan que han sido beneficiados por Domingo Pérez con el desistimiento de la prisión preventiva. Entonces, desde ahí para adelante han surtido una protección mediática a estos equipos especiales, y eso es lo curioso, que la sociedad
sabe, o por lo menos indaga un poco, pero que en su mayoría están siendo manipulados y no quieren analizar al respecto. Un tema, doctor, que me ha quedado marcado. Usted señala que se viene una campaña, o se podría venir una campaña contra el fiscal de la Nación, Tomás Saladino Gálvez. ¿Esto es así de real? ¿Se viene eso? Los antecedentes han demostrado eso. Cuando ingresa una autoridad o un funcionario de la más alta jerarquía en una institución y que no es de la línea política o ideológica de este sector, se vienen las campañas de desprestigio en su totalidad. Recordemos con el caso de Patricia Benavides, quien en un determinado momento rompió esa línea y ya no quería seguir pues esa ideología, es que se le vino una campaña feroz a través de todos los medios de comunicación, tildándola de que era líder de una organización criminal, entre otros, cuando se sabe que en el Estado Constitucional de Derechos se habla de una presunción de inocencia. Mientras no sea sentenciada judicialmente no se puede hablar de una responsabilidad penal. Sin embargo, estos medios de comunicación de forma sistemática, pues como antecedente se tiene, de que han venido golpeando tanto a través de la prensa escrita, televisiva, a través de los medios de comunicación digital, entre otros, y convocando siempre a un sector jurídico que va de esa misma línea que ellos. Recordemos inclusive anteriormente a la Junta Nacional de Justicia que en un plazo de 6 días suspendió a Patricia Benavides, y este sector ¿qué salía a decir? Que era correcto, que era necesario, que se ha cumplido los estándares procesales, pero hoy en día cambia de retórica cuando pese a que a Delia Espinosa se le ha dado un plazo de 4 meses aproximadamente y se habla de un proceso ordinario y no un proceso sumario como fue anteriormente suspendido Patricia Benavides, en ese sentido ya cambian de retórica diciendo que se ha vulnerado derechos fundamentales, que el Tribunal Constitucional ha dicho que no es viable este procedimiento, cuando no informan la realidad. El procedimiento ordinario sí es válido y legítimo dentro del sistema de la administración de procedimientos disciplinarios en la Junta Nacional de Justicia. Claro. En algún momento, en el primer bloque, usted mencionaba el caso de Susana Villarán, y es un caso en el que todo el mundo está bien atento porque se pide 29 años de cárcel para la exalcaldesa de Lima, y en medio de este proceso largo, digamos, pareciera que fue el más largo de todos, se ha iniciado ya el juicio oral. Y en el interín ha habido una serie de situaciones, y la más llamativa es el fallecimiento del ex gerente, edil, José Miguel Castro. ¿Usted considera que con el fallecimiento de Castro y su no presencia en el juicio oral termina beneficiando a la exalcaldesa de Lima? No cabe duda que esa circunstancia del fallecimiento aún no esclarecida, pero desde la óptica ya de todos los especialistas en criminalística han señalado que se trataría de un homicidio, más no de un suicidio como vienen pretendiendo aparentarlo, y sí afectaría gravemente y sería beneficioso para el proceso de Susana Villarán. ¿Y por qué hacemos referencia? Porque José Miguel Castro había solicitado ser colaborador eficaz. Para eso presentó su solicitud de aspirante el año 2019. Al 2025 no se había dado la homologación. ¿Y por qué? Por desidia de José Domingo Pérez. Sería necesario e indispensable que se identifique las razones por el cual José Domingo Pérez no ha tramitado la colaboración eficaz y el pedido ante el Poder Judicial para su homologación, como sí lo ha hecho en otros casos de forma célere. Eso es lo curioso. Entonces, ¿qué sucedería? No se puede tomar la declaración brindada como aspirante colaborador eficaz de José Miguel Castro. ¿Y por qué no se puede? Porque recuerda que esto es un proceso especial y muchas veces cuando te sometías a este procedimiento no contabas con la presencia de un abogado defensor. Y al no contar con un abogado defensor, no es válido bajo ninguna circunstancia que se pueda dar lectura de su declaración. Primer punto. Claro. Entonces, a nivel de juicio, no va a ser utilizado la declaración que haya brindado a nivel de colaboración eficaz. No sabemos qué medios probatorios ha adjuntado en su aspiración de colaboración eficaz para que corrobore su versión, hecho que también debe ser investigado, y José Domingo Pérez debe señalar qué documentos ha presentado y cuáles ha anexado al juicio oral, porque los documentos sí pueden ser utilizados, pero no sabemos cuáles. Ahora, a ello se suma también la denegatoria de colaboración eficaz para Leo Piñero, que era el otro personaje quien podía corroborar la entrega del dinero. Sin embargo, José Domingo Pérez, de la misma forma y la misma metodología, año 2019 se presenta la solicitud de aspiración. El último actuado en este pedido es el año 2023.
2024-2025 no ha hecho ningún actuado José Domingo Pérez. ¿Por qué se ha tardado para determinar si procede o no la aspiración a colaboración eficaz y hacer el requerimiento ante el juzgado para su homologación? Sin embargo, un día antes, eso es lo sospechoso, un día antes al inicio del juicio oral, decide archivarlo y señalar que no procede su aspiración a colaboración eficaz de Leao Piñero. Y era la única persona viva quien podía corroborar la entrega del dinero. La tesis que viene sosteniendo Susana Villarán es que quienes eran las únicas personas que manejaban y sabían de la entrega del dinero era José Miguel Castro y ella. José Miguel Castro no habla porque está muerto. Entonces ya se va evidenciando que la tesis está para sindicarlo directamente a José Miguel Castro, quien sabía de dónde provenía el dinero, quién le había entregado y a dónde había sido distribuido. Y acá hay un punto relevante y la sociedad debe de saber. Si bien es cierto, Susana Villarán ha reconocido a nivel público que ha recibido el dinero, sin embargo, para el sistema procesal penal se requiere que la declaración del investigado sea ante una autoridad competente y con las garantías, es decir, con la presencia de un abogado defensor, y eso no ha pasado. Entonces, por eso es que la tesis ahora de Susana Villarán es decir, que me prueben que yo sabía de la entrega del dinero, que me prueben que yo sabía que provenía de una fuente ilícita porque todo lo manejaba José Miguel Castro. Pero, doctor, si bien usted señala que en algún momento Susana Villarán reconoce haber recibido el dinero, durante el proceso no hay una forma de que el fiscal diga, oiga, tengo este medio probatorio, ¿se puede incluir? Lo dudo porque sería una prueba que vulnera derechos fundamentales. ¿Qué es lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 71? Dice textualmente, la declaración del imputado debe ser con la presencia de su abogado defensor y bajo la libertad que ella tenga. Ella puede someterse a declarar o a abstenerse. Sin embargo, pues, no sabemos qué es lo que ha declarado a nivel de proceso. Sin embargo, ante una entrevista efectuada al equipo especial, específicamente a Rafael Vela, que señaló de que ella no había reconocido ningún aporte, por lo menos en el proceso. Ahora, lo que ha declarado a nivel de la prensa, al no contar con su abogado, es imposible que pueda ser utilizado. Entonces, digamos que por ahí la estrategia de Susana Villarán, ya no respecto a Castro, sino respecto a esa declaración, que en algún momento seguramente la van a mencionar en el proceso. Podría decir, no dije lo que dije, o no me supe explicar, o me han malinterpretado. ¿Por ahí va la forma de rechazar esto que declaró? Por supuesto, lo más lógico que aparentemente ella va a tratar de decir para salvarse es, yo no soy abogada y no supe lo que dije. Yo no contaba con la presencia de mi abogado, por eso es que habré expresado eso a nivel de la prensa. Pero como eso no está transcrito, no está introducido en la carpeta fiscal o al expediente judicial, es lo más probable que eso sea la defensa. Pero esa defensa es poco creíble, ¿no? Sí, pues, pero le vuelvo a repetir, lo que se tiene que probar, sobre todo en los procesos que le están dando a ella, me parece que es de lavado de activos, es que se tiene que probar primero la fuente ilegal de dónde proviene y quién lo ha recibido. En este caso, toda la tendencia está yendo a José Miguel Castro. Por eso es que su defensa está señalando, quien sabía todo esto es José Miguel Castro. Los muertos no hablan. Entonces, ¿quién tiene el deber de probar? Domingo Pérez. Lo más curioso es que José Domingo Pérez ha presentado como uno de sus testigos estrella a Barata. Y Barata no va a venir a declarar definitivamente. Claro. Entonces, por eso es que se evidencia. Nos presentan una supuesta tesis de un fiscal persecutor, de un fiscal que ha llevado con todas las garantías y que va a lograr la sentencia de Susana Villarán, cuando en el trasfondo se ha evidenciado que este caso ha sido debilitado por la denegatoria y desidia de José Domingo Pérez al no haber aceptado las colaboraciones eficaces, pero para eso se tiene que hacer una investigación y se tiene que requerir, el fiscal de la Nación tiene esa potestad, pedir que se informe por qué motivo se ha denegado estas aspiraciones. Ojo, recordemos que cuando ya está archivado, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional, en tal sentido ya vendría a ser una noticia pública y puede pedir un informe. Eso no significa que se está entrometiendo en las labores funcionales de José Domingo, pero puede pedir información el fiscal de la Nación. Entonces, digamos que se empieza a evidenciar que se armó un rompecabezas que finalmente, cuando se coloque la última pieza, finalmente Susana Villarán pueda salir absuelta de esto. Es lo más probable. Es increíble. Es lo más probable.
con honestidad, no veo un futuro prometedor en este caso, más allá de las pompas rimbombantes que nos hayan dado, de que una supuesta teoría del caso muy sólida, no lo vemos porque es un poco difícil y duro de que se pueda probar de dónde ha provenido el dinero, porque no creo que Leao Piñero, al ser denegado su colaboración eficaz y siendo la única persona viva quien puede informar cómo ha sido la entrega del dinero, bajo qué circunstancias, no creo que él quiera someterse a una conclusión anticipada en juicio oral. ¿Qué significa la conclusión anticipada? Es la aceptación del cargo y finalmente yo tendré un beneficio de un séptimo según establece la norma. Entonces, si le da un séptimo de beneficio a 19 que lo está pidiendo, se estaría hablando más o menos 14, 15 años le van a dar pena efectiva. Entonces, la otra tesis que sería de que él se someta al derecho a guardar silencio, que es también su derecho, y finalmente no declare contra nadie, que es una tesis mucha más práctica y lógica dentro del sistema. Entonces, a Susana Villarán, el silencio de Castro y de Piñeiro la termina beneficiando a tal punto de que el caso finalmente se pueda caer. Como le digo, hay 2 o 3 delitos que posiblemente no sean probados ahí. Se habla de que hay centenares de pruebas y decenas de testigos que van a ir desfilando, incluidos artistas, comunicadores, ¿no? Por el tema de la no revocatoria que participaron en esta campaña. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a demorar este juicio oral? 4 años como mínimo. ¿4 años más? Como mínimo. Como mínimo. Por eso es que me sorprendió lo que dijo Tomás Aladino, que los equipos especiales y José Domingo debe permanecer en este caso. O sea, me está hablando de 4 años más de una investigación, de un proceso mal llevado. El perjudicado es el Estado. La sociedad te ha representado por el Ministerio Público para que éste persiga el delito de forma objetiva y no se ha evidenciado eso dentro de la labor que ha venido teniendo José Domingo Claro, Pérez. doctor, nuestros televidentes, la ciudadanía se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo un proceso judicial puede demorar 4 años? Un juicio. Mire, el problema proviene no solamente en la cantidad de medios probatorios que haya anexado o haya pedido el fiscal, sino también la problemática ya proviene en la etapa intermedia, que muchas veces los magistrados, a quienes desde acá les invoco, de que garanticen y hagan el verdadero filtro, como establece el Código Procesal Penal, de un control de requerimiento acusatorio, es decir, de que solamente aquellos medios probatorios que son útiles, pertinentes y conducentes deben ser admitidos. La sobreabundancia debe excluirse. Sin embargo, en la actualidad lo presenta el requerimiento del fiscal y por lo general juegan en pared y simplemente pasan conforme lo ha pedido el Ministerio Público. Y el procedimiento va a tardar así. ¿Y qué sucede en el juicio oral? Se extiende en demasía. Los 387 testigos que ha presentado José Domingo Pérez, la pregunta es, ¿qué van a aportar? ¿Sobre qué van a aportar? Si va a ser de lo mismo, ¿para qué entonces está el control de acusación? ¿O es que lo han hecho adrede para que este proceso se extienda en demasía? Porque de ser así, se estaría hablando de que Susana Villarán llegaría a los 80 años. Y recuerde la norma que ha salido. Salvaría de la cárcel. En el supuesto caso que lo sentencien, ella va a pedir un arresto domiciliario. Se salvaría de la cárcel. Entonces, al parecer se está dando a esa tendencia. Claro. Se extiende el plazo, se extiende el proceso. Eso si en el camino no declaran la nulidad, porque ahí se vendría también otro problema. ¿Y por qué se declararía la nulidad? Pues tendríamos que analizarlo cómo se viene desarrollando el juicio oral, porque podría darse ¿Se puede vulnerar algún derecho? En realidad, pues podría pasar de todo. Estamos en un estado jurídico no predecible, cuando constitucionalmente nos exige la predictibilidad jurídica. Sin embargo, pues hoy en día no se sabe cuál es el resultado. Claro ejemplo, el caso Keiko Sofía Fujimori. Ya un proceso que está en juicio oral ha sido declarado nulo por afectación de derechos fundamentales, derechos constitucionales, cosa que no ha sabido subsanar José Domingo Pérez a su requerimiento 22 veces. Entonces, ¿cuál es la función que ha cumplido este fiscal? Y si ha sido pues expedito, si es que ha sido exhaustivo en su investigación, no puede tener una justificación de que 22 veces no haya podido subsanarlo. Eso es lo lamentable. Claro, y el caso ahora está en el Tribunal Constitucional. Ahora depende del Tribunal Constitucional. A lo que se llega, ¿no? Pero es que acá hay un tema bastante importante y la sociedad debe saber, no se trata de personas, se trata de institución. Nos puede tocar a nosotros o a cualquier persona, puede ser un funcionario, puede ser un ciudadano común. La norma se aplica a través de la vigencia y puesta y aplicada positivamente en un código. Por ejemplo,
la ley para que, en el Código Penal, la ley para que sea, perdón, un hecho para que sea considerado delito, tiene que estar tipificado como tal. Lo dice la Constitución política. Es decir, nuestra propia Carta Magna nos señala que recién va a ser considerado delito cuando éste esté positivizado. Lo dice el artículo 2 de la Constitución política en el libro Derechos Fundamentales. ¿Y qué es lo que se ha pretendido aplicar? De que los aportes al caso Keiko Sofía Fujimori serían ilegales, cuando recién a partir del 2019 se ha configurado como hecho delictivo. Es decir, bajo el principio de legalidad, este caso no procedería, por lo menos en ese extremo, de los aportes ilegales. En ese caso no procedería. Bueno, y también y con esto terminamos, lo llamativo este caso del caso Cócteles es que le devolvieron varias veces el informe al fiscal José Domingo Pérez y ha llegado al punto de retrotraerse el proceso. Y eso también causa una demora, también causa un gasto del presupuesto. Hay algunas cosas que no se están haciendo bien en el interior de la Fiscalía, se evidencia, y ahora se espera que con Tomás Gálvez se tomen las medidas necesarias y empiece a cambiar un poquito el panorama y sobre todo la visión que tiene el ciudadano respecto a la labor que cumple el Ministerio Público. Se siente desprotegido. Ayer nomás se ha evidenciado un caso, o ayer o antes de ayer, de un fiscal que dejó encendido su micrófono y donde habría existido un negociado de esos en Trujillo. Es decir, se encuentra podrido todo el sistema de justicia. Es necesaria una reforma urgente para que se puedan dar estos cambios. La sociedad es la más afectada. Lamentablemente, ante todo esto, no es posible pues que un operador jurídico pretenda solucionar el problema mediante coimas. Eso es reprochable, porque el funcionario público cumple un deber de administrar, pero en pro y beneficio de la ciudadanía, de esta ciudadanía de a bien, de esta ciudadanía que no genera actos ilegales, que no genera violencia, sino de aquellos ciudadanos quienes cumplen pues su rol de ciudadanos objetivamente. Bien, doctor, nos ha pintado clarito el panorama que se viene en el proceso de Susana Villarán, lamentable si es que el caso se termina cayendo, y bueno, esta reforma del sistema de justicia que tanto se ansía y se necesita, esperemos que empiece a efectuarse. Queremos agradecerle su presencia en estudio, doctor. Gracias, Carlos, a tu servicio siempre. Estuvo con nosotros el ex fiscal Álvaro Uruch, con quien hemos hablado largo y tendido de esta necesaria reforma del sistema de justicia de nuestro Ministerio Público y sobre todo también del caso Susana Villarán. Vamos a ver cómo se mueve. Nos señalaba que el caso puede durar 4 años. Increíble, 4 años más de proceso. Yo los invito a una pausa y regresamos con más en La Noticia al Día.